que tú sigas experimentando en tu vida la libertad que en un día, en un momento determinado, se te dio a ti. Y lo único que Dios puso en mi corazón y en mi mente es hablar del Salmo 126. El Salmo 126 fue la primera alabanza que nosotros cantamos cuando empezamos el culto. Y la alabanza dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Ya no me acuerdo cómo sigue, pero dice: entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Entonces, este salmo, un salmo es un diálogo entre un hombre y Dios, o Dios con el hombre, dependiendo quién hable en ese diálogo. Hay momentos específicos que habla Dios o que habla el hombre. Lo que estaba sucediendo en ese momento es que el pueblo de Israel estaba cautivo y había recibido una noticia. ¿Sabe qué es cautiverio? ¿Sabe qué es una esclavitud? ¿Sabe lo que es estar encerrado? En mi vida profesional como abogado, yo me formé, lo he dicho más de alguna vez, en una institución que se llama Procuraduría General de la República. La Procuraduría es una institución en la cual da asesoría legal de todas las áreas legales a las personas sin pagar nada, ¿ya? Ni el Estado, la espada, porque la espada no te considera, pero bueno, ese es otro piso. Entonces lo que quiero decir que una de las áreas, porque estuve en varios departamentos, en 17 años recorrí casi todos los departamentos, estando 1, 2 o 3 años en cada uno. ¿Por qué? Yo quería aprender de todo, y había laboral, civil, comercial, había defensoría penal, había de todas las áreas. Entonces, una de las áreas que a mí me gustó fue, aparte de la civil mercantil, me gustó el área penal. Entonces yo estuve quizás como unos 5 años en el área penal, cuando hubo una reforma de los códigos. Entonces el Estado tenía la obligación de darle un abogado a las personas que no podían pagar un abogado particular. El Estado les designaba uno, eso se llama defensor público. Yo fui defensor público. Y obviamente por la rama, por la materia, por el área en el que yo me encontraba en la defensoría penal, mi contacto era con los reos, con los imputados, con las personas que cometen un delito o una falta y que el juez o la fiscalía, determinando la prueba, los llevan presos, en pocas palabras. Entonces, era entrevista con ellos, era tomar declaraciones a ellos, era hablar con los familiares. Yo podía ver el corazón, yo podía ver la angustia, yo podía ver la situación emocional y la situación espiritual que cada uno de ellos vivía. Aquí, entonces el pueblo de Israel estaba pasando lo mismo, porque tenían 70 años de estar en Babilonia cautivos. Por eso dicen que este salmo lo escribió Esdras, que fueron de los primeros que vivieron en ese decreto de liberación de Ciro, el rey de Persia, los mandó. Dice que Esdras, porque lo escribió, pero dejemos ese tecnicismo o esa teología. Vámonos a lo que encierra el realidad este salmo, esta palabra. Cuando yo les entregaba la carta de libertad a los reos y a sus familiares, porque son dos personas que sufren, ¿sí o no? La gente que está detenida por lo antihigiénico, por las condiciones insalubres, por las condiciones de prisión, por no tener libertad de hacer, ¿ya? Entonces, cuando tú le llevabas la carta de libertad, cuando el juez te la entregaba a ti y tú se la llevabas la carta de libertad, había una sensación indescriptible. O sea, yo no era héroe con ellos. O sea, la persona, ellos volvíamos como humanos sensibles al dolor. Las personas, no importa el delito que ellos hayan cometido, pero cuando tú les llevabas esa carta,
Cuando tú le llevabas y le decías y la leías, usted queda libre. Quizás unos tenían 10 años de estar allí, otros 15 años, otros solo tenían 3 semanas, otros 2 meses, 1 año. Yo creía que estar un día preso allí se te cambia toda la vida. Pero cuando tú llevabas ese decreto, esa carta de libertad, había un gozo, había una alegría. Yo no puedo describírtelo. Yo podía sentir cuando yo veía sus rostros. El pueblo de Israel estaba. De repente, de la nada, viene el rey Ciro de Persia y dice: los judíos van libres después de 70 años cautivos. ¿Te puedes imaginar? Niños nacieron, como hay niños que nacen en casa de ¿sabías tú? Hay niños que nacen ahí. Hay niños que viven allí en las cárceles con sus mamás. Aquí se desarrollan. Aquí dan sus primeros pasos. No sé qué frustrante podría ser para ti como madre o como padre que dar luz y cuidar, amamantar a tus hijos dentro de la casa. Porque el cautiverio ese se le clava no tener libertad de hacer lo que sentís o querés hacer. ¿Para qué decir? Entonces viene la gran noticia: el decreto de libertad. Y el Salmo empieza, el Salmo 126:1, y por eso ese canto. Y dice: cuando Jehová quisiera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cierra. ¿Cuál es el aplauso fuerte a él? Mire, primero dice con estos, ¿sí o no? Y después dice en el 3: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Mire, hay una alegría momentánea, pero después que usted sale, después que un reo sale de Mariona o de aparteos o de cárcel de mujeres, las condiciones no son las más indicadas y idóneas para él. ¿O usted cree que en la carta de libertad, ay, ya todo va a cambiar y todo bien bonito? No, hay una sensación espiritual humana, ¿sí? Eso es lo que estaban sintiendo en los primeros versículos de este salmo. Le llegó la noticia y no les importó, pero había circunstancias y situaciones, había condiciones espirituales, condiciones humanas de las cuales no eran indicadas para salir. Eso es lo que te pasa muchas veces a ti. Te llegan buenas noticias. Cuando tú recibiste a Jesús como tu Salvador personal, fue la mejor noticia. Yo así lo comparaba como el rey Ciro que dijo: aquí está tu carta de libertad. Y comparaba a Babilonia con lo que tenía dado antes de conocer a Jesús como tu Salvador personal. Tú fuiste rescatado de drogas, 17 años de adicción a las drogas que yo tuve. Se los he contado alguna vez. Hace 25 años el Señor emitió un decreto. El Señor mandó una orden. El Señor estableció los tiempos míos para ser libre. Imagínense. Pero mis condiciones en ese momento no eran las más adecuadas. ¿Por qué? Porque en mi vida desgastó mi entorno social, familiar y espiritual que se dio. Amén. Entonces sí recibí, sí Jesús entró a mi corazón, sí hubo alegría, sí hubo gozo, sí hubo esperanza, pero así estaba el pueblo. Sí recibieron la noticia,
pero las condiciones reales, las condiciones visibles, las condiciones físicas, las condiciones humanas en las que ellos se encontraban para volver a su tierra natal, para volver a su soñada Jerusalén, no eran las más indicadas. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la necesidad de tener finanzas, porque el pueblo, porque Jerusalén estaba destruida. Imagínense dejar una casa abandonada, 70 años, una ciudad entera abandonada. Son como las películas que usted ve en la televisión, que hay ciudades abandonadas, ciudades fantasmas. Entonces había que llegar, sí, pero en ese exilio, en ese regreso, en esa marcha, las condiciones, no habían finanzas, ¿amén? No había solvencia moral, porque ellos fueron cautivos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué fueron esclavizados? Porque ellos empezaron a edificar en sus vidas, empezaron a adorar al Dios Baal, a Satanás, por otras palabras, y al Dios que les había dado la provisión, al Señor que les había dado todo, lo dejaron a un lado, lo metieron abajo de la cama y les dijeron ya no te necesitamos a ti. Entonces ese fue el motivo por el cual fueron cautivos 70 años. Yo no sé cuánto tiempo pasaste tú en cautiverio en Egipto, en el mundo. No sé cuánto tiempo pasaste o estás pasando en alcohol, en drogas, en adulterio, en fornicación. Esa es tu Babilonia. Aquí. Y quizás ahorita tú has sido tocado por el Espíritu Santo a través de esta palabra que te estoy dando. Y estás sintiendo el gozo de querer dejar eso. Pues tener 2 meses, 3 meses, 1 año de haber recibido esa libertad espiritual. Pero las condiciones no son las indicadas de las otras. Como el reo que le dan carta de libertad y sale todo prohibido. Esa es una característica psicológicamente, no sé cómo se llama, pero eso se aparta. Traen costumbres del tiempo que estuvieron en la cárcel. Y lo peor, ¿por qué las condiciones no son adecuadas? Porque tienen que enfrentarse a una familia que quizás ha dañado, a unos vecinos que han criticado y han señalado. Y cuando esa persona viene y regresa, después de estar cautivo, hay que volver a levantarla. Hay que volver a levantar el prestigio. Hay que reedificar las relaciones familiares, las que se rompieron a través de tu conducta, el cual te llevó a la degradación espiritual impuesta por el pecado que has cometido. Imagínense. Pero ¿saben lo bueno? Los judíos eran gozosos, pero cuando recibieron esa noticia, la expresión momentánea fue más alegría. Fue más alegría. Por eso dice, nuestra boca llenará de risa. Entonces hicieron más algarabía, hicieron más pompa, hicieron mucho más cosas de lo que había recibido. Pero ¿sabe por qué? Porque lo que hizo el Señor con ellos, Dios dice, seguimos como los que sueñan. Lo que Dios hizo con ellos cuando estaban cautivos, ellos no podían creer. Como hay milagros que están específicamente diseñados para ti, pero por la culpa que tú sientes por estar bajo la influencia del pecado, tú crees que no son dignos de recibirlo. Entonces
Y en la élite lo que estaban diciendo en los primeros versículos era: seremos como los que sueñan. La noticia de decir, esto me está pasando a mí, vamos a ser libres. Había personas que no conocían literalmente el vivir, solo tenían el concepto de libertad, que era salir de ahí. Usted sabe que es salir de drogas, de alcohol, de adulterio, de fornicación, de lascivia, de inmundicia. Pero cuando hay inmundicia, de críticas, de chambres, eso es claro. Es Babilonia para mí, aplicado a tu vida. Y puede ser que los errores que tú hayas cometido no llevaron solamente a degradar tu imagen, sino que te llevaste en cuenta a tus hijos. Y entonces crees que no sos digno de recibir buenas cosas como veían en mi religión. Tranquilo. Pero la buena noticia, señoras y señores, es esa. La buena noticia es que no importa el tiempo de la cautividad en Egipto, que es el mundo, no importa el tiempo de rock and roll, no importa el tiempo de haberle dado la espalda al Señor. Él es el Dios de la misericordia, Él es el Dios del amor, Él es el Dios de la bondad, Él es el Dios de la confianza, Él es el Dios de la abundancia. Y aunque humanamente, oiga bien lo que estoy diciendo, y aunque humanamente las circunstancias no sean las más adecuadas, porque quizás te desgastaste financieramente, porque quizás destruiste tu familia, porque quizás ofendiste a todos los vecinos, quizás moralmente no es las mejores condiciones, pero si Dios te da la libertad y esa marcha de regreso a edificar las ruinas que tú dotaste, Él te va a dar para levantar. Dale un aplauso al Señor, porque yo por eso tanta locura, porque hay tanta inversión en luces, en humo. ¿Por qué tanta inversión? Porque yo sí he experimentado en carne propia y lo he vivido lo que es disfrutar la libertad de Cristo, porque las condiciones en un momento no fueron las más adecuadas. Aunque moral y espiritualmente yo estaba degradado, tenía un suicidio social por mis condiciones. Pero si Dios mandó el decreto, pero si Dios lo ordenó, estás aquí, Él iba a proveer. En mi marcha del exilio, en mi marcha de salir de Egipto, en mi marcha de salir del pecado que me tenía más agobiado y atrapado, a Sion, a Jerusalén. ¿Entendés lo que Dios me dice? Él iba a proveer, y Él fue fiel, y Él proveyó. Y hasta aquí, hasta este día, me ha llegado Dios. Ojo, y Dios te va a ayudar a ti. No importa lo que hayas hecho. Dios no es religión. Dios es relación. Dios no busca a los buenos hombres. Dios no busca a los capacitados. Yo no vengo indicado de ser pastor, no soy diciendo. Aparte de mis padres, que por amor y por obligación siempre estuvieron conmigo, mi esposa, él y mi pastor, Francisco, ¿verdad? Pero las únicas dos personas que son conmigo o afuera de mi núcleo familiar que obligación tenían, creyeron en mí. Bueno, en el Señor que podía hacer la obra en mí. Mire, aunque tu mamá,
tus hermanos, aunque tus primos, tus tíos, tus mismos hijos, tu misma esposa, tu mismo marido, tus vecinos, tus amigos de infancia, tus compañeros de trabajo, aunque ellos no crean, si alguien cree en ti, se llama Jesucristo. Mire, ha creído tanto en ti que se bajó a lo peor, la peor condición que un Dios verdadero podría tener. Se hizo hombre. Y morir de una forma más vergonzosa. Esa era como la silla eléctrica de ahorita o la inyección letal. Como el trabajo forzado más terrible. O sea, a la peor persona que comete el peor delito, la peor pena, es lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz de Calvario hace 2000 años. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque desde antes de los tiempos le apostó a ti. Y él sabía que cuando tú llegaras a sus pies, las condiciones no iban a ser las más indicadas y adecuadas. Porque quizás financieramente, espiritualmente, no ibas a estar capacitado. Pero Él te provee para que tú regreses a Jerusalén. Aquí dice, no ha sido así. No ha sido así en tu vida. Él siempre está ahí. ¿Y sabes por qué? Busca el Salmo 102, por favor. Termino en 10 minutos. Este salmo, el Salmo 102, mire cómo dice ahí. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su talento. Este salmo es un diálogo trino. Ojo, miren aquí, este es un diálogo trino. Aquí interviene el Padre, interviene el Hijo e interviene el Espíritu Santo. Este es un diálogo trino. La angustia que Jesús tenía, usted sabe cuál es el Getsemaní. Yo puedo sentir en mi corazón que cuando tú lo veas en tu casa, por el tiempo yo no te lo voy a leer todo, el Espíritu Santo te va a ir interpretando a ti qué personaje de los tres que te he mencionado habla. Lo que yo pude sentir era de glosarlo de la siguiente forma. Mire, Jesús habla del versículo 1 al versículo 11. Dios Padre habla del versículo 12, que le responde, al versículo 15. Del versículo 16 al versículo 22 es la restauración del Espíritu Santo. Es la promesa que él hace. Ojo, estás aquí. Entonces, lo que te quiero decir, y quiero enlazar el Salmo 126 con el Salmo 102, y después de tener el nivel de experiencia que el mismo Jesús tuvo, que los evangelios dicen de que era tal la angustia de Jesús, que sus sudores eran como gotas de sangre antes de ir al Calvario. No puedo imaginarme que es esta escena, no puede haber otra escena más angustiosa que Jesús, que el Getsemaní. Yo les he dicho que la batalla para mí el Señor no la ganó en la cruz. Para mí la batalla el Señor la ganó en el Getsemaní. Cuando llegó a sus amigos y les dijo, estoy angustiado tan extremo, quédense conmigo aquí y oren. Y cuando el Señor entraba, oraba, salía, lo veía como durmiendo y le dijo, no han podido meditar conmigo un rato, pero el Señor no estaba listo, volvía a entrar de nuevo, ¿sí? Y volvía
volvía a salir el Señor y lo veía hacer otra cosa, pero el Señor volvía a entrar. Hasta que salió por tercera vez y le dijo que no le importó lo que estaban haciendo, ya su angustia había terminado. Su sufrimiento había terminado, porque es más el sufrimiento tormentoso espiritual que el físico, señores. A veces es mejor que te den una trompada a sufrir tanto tiempo una noche, aunque no sabes qué va a pasar contigo. No. Cuando Jesús salió por tercera vez, y el Espíritu Santo lo había ministrado, pues yo creo que ese día. Entonces los primeros versículos cuando habla él, allí hay palabras que tocan mi corazón. El 3 dice, se ha consumido, porque mis días se han consumido como humo. O sea, hay angustia que tu vida se acaba, que sentís que no lo vivís. Sentís que los días son tan largos o tan cortos, dependiendo cómo tú lo tomes. Pero lo que estaba diciendo el Señor aquí, me he quedado sin vida. Amén. Mire lo que dice más adelante, hay unas partes que tocan, dice, el cual mi corazón está herido y seco como la hierba, no te entra ni la palabra, por lo cual me olvido de comer mi pan. O sea, hay angustia, hay problemas, hermano, no es cierto que ni hambre te da. Pasan días que no comes, ¿por qué? Por la angustia. No es así. Así estaba diciendo el Señor. Solo, mire, más adelante, dice el 7, el 6, soy como el búho de la soledad. ¿Cuánto ha visto usted un búho con sus hijos y su mujer ahí en un palo para usar en las películas? Jamás. En la noche, solo. Al Señor le dejaron solo, ¿sí o no? Sus enemigos hicieron fiesta con él. Puede que sea ese tu angustia. Pero la otra buena noticia, aparte, ¿quién te va a dar? Te va a mejorar tus condiciones malas. Después que decidí salir de Egipto, salir del pecado y volver a la Jerusalén amada, volver a los pies de Cristo. Es lo que dice el versículo 12. De aquí ya habla Dios Padre. Ya es la respuesta de los primeros versículos a la angustia. Miren, Dios ha oído tus oraciones. Dios sí sabe cómo llorar en la noche. Dios sí sabe cuando estás en tus pensamientos, torturándote tú mismo porque no sabes cómo vas a salir. ¿Para qué? Dale un aplauso al Señor, iglesia, por favor. Si alguien sabe lo que en realidad te pasa a ti, es Él. Hay cosas que tu misma mujer, ni tu mismo marido, ni tu marido y tu mujer saben, ni tus hijos. Hay cosas tan íntimas que están adentro de tu ser, que el único que las conoce es el omnisciente Espíritu Santo que sabe lo que pensás. Él sabe que te cae bien, Él sabe que te cae mal. Él sabe quién amás en realidad y a quién no amás. Él sabe las cosas que haces por compromiso y las que haces por convicción. Imagínense. Él conoce tu angustia, tu soledad, tu lloro, tu tristeza, tus finanzas. Él conoce tu corazón. Él conoce que no es un momento que se ha indicado para ir a restituir, yo no sé. Pero lo bueno es que el Señor en el 12 dice, mas tú Jehová permanecerás para siempre y tu misericordia de generación en generación. Ojo, te levantarás y tendrás misericordia de Dios. Subraya si tiene que subrayar lo que viene hoy. Porque es tiempo de tener misericordia de ella. Y esto es, porque el plazo ha llegado. ¿Sabe qué es un plazo? En los contratos. Es el tiempo de duración de la obligación que usted ha contraído. Y aquí el Señor le estaba diciendo a Jesús, a su Hijo, Hijo, tu tiempo de sufrir hasta aquí. Hasta aquí. Hasta hoy. Hasta este día ha llegado tu plazo de sufrir.
para estar bien. Recuerden que ustedes todavía no han sufrido lo suficiente para aceptar y valorar lo que tienen. Por eso, algunos toman en poco un mensaje, una instrucción del pastor, un consejo de su padre. Eso no. Dijo Freud, usted conoce la historia de Freud. Dice la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, que cuando él volvió en sí, o sea que el dolor que él sintió cuando se despertó de aquella goma moral, de aquella goma espiritual, de aquella goma literalmente después de haber desperdiciado todos los beneficios, cuando él volvió en sí, que estaba en Egipto, que se estaba desgastando su cuerpo, su mente, que estaba desgastando su vida. Dice que cuando volvió en sí y despertó, el dolor fue tanto que lo hizo volver, lo hizo valorar. Y todavía no has valorado lo que tienes. Seguís engañando a tu mujer, seguís engañando a tu marido, seguís siendo infiel con tus padres, con tus pastores, con tu iglesia, con tus compañeros de trabajo. Todavía no has valorado lo que tienes. Necesitas sufrir más, quizás. El dolor, como el tiempo, hace su obra. ¿Sabes qué iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde vas a dejar que el pecado te siga llevando cautivo al desastre? Si el decreto ya fue dado, el decreto de la libertad fue hace 2013 años. El acta de la liberación fue escrita con sangre imborrable, la sangre del Cordero, a través de la cruz del Calvario, a través de los clavos, a través de los latigazos, a través de la blasfemia, a través de los golpes, a través de la corona de espinas, a través de las calenturas que sufrió mi Jesús. Hace 2013 años fue decretado, valga la redundancia, un decreto universal espiritual para todo aquel que quiera salir de Egipto, de Babilonia, del pecado, para regresar a Jerusalén. Pero depende solo de ti, porque veo uno que se quedaron en Egipto, se quedaron en Babilonia, y la mayoría regresa a Jerusalén. El plazo, señores, llegó. Pastor, ¿cómo hago? Si no tengo nada. Puede ser tu situación. Yo quiero, deseo, anhelo. Dios sabe mi aflicción, mi angustia, mi deseo genuino de querer salir. ¿Cómo hago? Termino con esto. Busque Éxodo. Éxodo 3. ¿Ha entendido, iglesia? Mira lo que le digo. 3:7. Dijo Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, lo que te estoy diciendo. ¿O no? Él conoce tu necesidad, tu lloro, tu lamento. Y dice, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena. ¿Estás aquí? Dice, pastor, ¿cómo?
Estaba llorando con usted. Estaba llorando, se estaba autocomiserando, porque Dios lo había elegido a él como te ha elegido a ti para hacer grandes cosas. Pero te estás conmiserando todavía que no puedo, como me estaba conmiserando hace 6 años. Ay, Señor, que no puedo. Ay, Señor, que no soy digno. Ay, Señor, soy un predicado. Si que no se trata de tu función, no se trata de lo que tú puedes, se trata de Él. Amén. Se trata del poder de Él para salir de tus problemas. No se trata de ti, porque tú ya probaste y has fracasado. Ahora se trata de que Él haga las cosas, que te dirija Él a ti. Pastor, pero ¿con qué lo hago? Váyase al capítulo 4, versículo 1. Pásame la alabanza, por favor. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Entonces, y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? ¿Qué respondió él? Una vara. Y mira el 17 de ese mismo capítulo. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Pastor, ¿qué necesito? ¿Cuánto dinero necesito para levantar mi negocio? ¿Sabes cuánto? ¿Qué tienes en la mano? Lo que tengas. Es que te va a poner las palabras que vas a decir, lo que vas a hacer, vas a hacerlo. Porque el que te va a levantar va a hacer esto, no estás yendo al banco y ganarte más que por andar prestando los bancos que estás haciendo los pagos. Por andar agarrando colección de tarjetas de crédito, es que no te alcanza ni para comer. No. ¿Qué tienes en la mano? Literalmente, ¿qué tienes en la mano hoy? Levanta tu Biblia. Con eso te va a levantar el Señor, porque toda la dirección de Dios está en ese bendito libro que tienes en tu mano. Que quizás en tu bajo lo tenés, sacarlo del baúl del carro, o sacarlo del cajón de los recuerdos, donde lo tengas, desempolvarlo y empezar a leer, y vas a ver cómo la presencia de Dios y la unción y las ideas verdaderas van a seguir fluyendo, y te vas a empezar a decir: nuestra boca llenará de risa. Señor, a mí me suceden estas cosas. Dios te va a levantar, te va a dar mejor vida, te va a transformar a través de lo que tienes en la mano. ¿Qué tienes en la mano? ¿Con qué crees que se ha hecho esto? Los momentos más difíciles de mi vida financiera fueron cuando Dios me mandó a la obra. Señor, si lo tengo para adelante, siempre he sido un fiel pescador toda mi vida. Y el Señor me dijo: si te no es un pisco que lo tenés, si el dueño de la plata y el oro soy yo. ¿Sabe por qué Dios no me da más? Porque no me voy a zafar conmigo. Así le dijo Moisés. Y así te dice a ti: que tienes en la mano. Tienes lo mejor en la mano. Aquí no está el John Maxwell, las 24 o las 21 principios de liderazgo. Esto no es su mejor vida ahora como un poderoso. Esto no es mi día de ahora y mañana en la mañana vas a ser millonario. Esto no es darle brincos y el cielo va a caer por el plata. Esta es la revelación bendita del Señor, que la dio a través de hombres humanos comunes y corrientes, pero inspirados por el poder del Espíritu Santo. Y esta, que cuando tú la lees de tus ojos, empieza a conectar
entender por qué sentí lo que sentí. ¿Por qué lloro? Porque vas a sacar a tu familia, tu negocio va a salir adelante y tu vida va a ser transformada en lo que tienes en la mano. Cada versículo, cada capítulo, cada letra de vida. Pero si yo voto lo que tengo en la mano, me quedo sin nada. Moisés no tenía la Biblia todavía. Aquí hay a la gente que ha leído bien. Aquí está la gente que ha leído mal. Principios de liderazgo. Enseñanzas del matrimonio. Cómo educar a tus hijos. Cómo orar. Los principios financieros están aquí. Los principios de organización están aquí. Los principios de liderazgo están aquí. ¿Cómo me levanto? Lo que tienes en la mano. ¿Y qué tienes en la mano? Levántalo otra vez. Con eso el Señor te va a sacar adelante. Por eso es cuando el Señor. Ay, ya. Y el batero, despierta, dale. Por eso es que póngase de pie.